Hola, ¿qué tal amigos, familia? Qué gusto volvernos a encontrar por este canal de YouTube. Espero que hayan tenido una excelente semana, segundo domingo de este mes de enero. Y confío en que hayas podido meditar en el último mensaje de cómo alinear tu mente con la de papá y poder caminar de su mano de aquí en adelante. Quiero invitarte para que oremos de una vez y podamos también juntos escudriñar el texto del día de hoy. Santo Padre, queremos darte las gracias por esta semana que concluyó. Como siempre, gracias por tu inmenso amor y tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias por este medio que podemos utilizar para poder difundir la verdad de tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos esté enseñando y que afirme en nuestro corazón estas verdades eternas que nos ayudan a permanecer en la fe y a continuar, como dice el mensaje de hoy, en esta carrera que tenemos por delante. Te pido por cada persona que escucha este mensaje para que, al igual que en mí, afirmes tu verdad en sus corazones. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, como te decía, espero de verdad que estés meditando día a día en ese objetivo que tenemos tú y yo de continuar de la mano de papá, muy aferrados, muy cogidos a Él, cumpliendo sus propósitos y mirándolo siempre a Él como el único referente a seguir. Hay dos ilustraciones en la palabra del Señor que nos animan en cuanto a el continuar o la motivación para continuar en esta vida que el Señor nos ha llamado a vivir, la mejor vida de por sí que tenemos nosotros. Y el autor a la carta a los Hebreos nos habla de la vida en Cristo como esa carrera que ustedes y yo tenemos por delante. La carrera cristiana en realidad no se reduce a solo momentos de nuestra vida. Yo diría que es la vida misma. Un día la comenzamos y vamos día a día avanzando hacia ese objetivo final cuando Cristo venga por nosotros. El texto está en el libro de Hebreos, como lo cité, en capítulo 12, en versículos 1 y 2. Como siempre, voy a compartir la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el autor: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos, dice el verso 2, nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Como podemos ver, el autor de esta epístola compara la vida de un creyente, de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo, con una carrera que debemos continuar corriendo, valga la redundancia, mientras estemos con vida. Correr la carrera significa que el propósito de Dios para mi vida es la prioridad de mi diario vivir. Y desde luego, Él llevará a otros en ese mismo propósito de seguir la carrera. Por supuesto, nosotros, hablando de una carrera atlética, no seríamos elegibles para correr la carrera si no estuviésemos inscritos en la misma. Así es la vida en Cristo. Para poder correr la carrera en Cristo, debo haber reconocido a Jesús como mi único y suficiente Salvador, y debo tener el empeño, como lo dije en el mensaje del domingo pasado, mi mente alineada con cada uno de los propósitos de Dios, esa íntima comunión con Él y cumpliendo sus propósitos. Así de que hoy la enseñanza tiene como título ¿Cómo seguir en carrera? Un día comenzamos esa carrera tú y yo cuando reconocimos a Cristo y vamos en pos de esa meta. Y vamos a compartir hoy, o quiero compartir contigo hoy, 4 aspectos de cómo seguir en carrera. El primer aspecto, al compararlo
con una carrera de largo aliento es el ser disciplinados. Un atleta que desea llegar al final de la carrera no solamente es llegar al final o cumplir con el recorrido trazado, sino un buen atleta, alguien que se ha esmerado por capacitarse, por entrenar, está con su mente en una sola cosa, en llegar victorioso a la meta, ¿verdad? Un buen atleta no solamente piensa en competir, no solamente piensa en llegar, sino piensa en ganar la carrera. Nosotros, como hijos de Dios, también debemos ejercitar nuestra parte espiritual, esa disciplina espiritual que necesitamos, no solamente para permanecer en el grupo de carrera y llegar al final, sino llegar victoriosos. Alguien dijo con acierto que lo más difícil de la vida cristiana no es comenzar, es permanecer y llegar al final de la carrera mientras estamos en esta tierra. La Biblia, la palabra de Dios, es sumamente clara en cuanto a nuestra responsabilidad como creyentes de tener esa buena disciplina. Acompáñame ahí en tu Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 7 al 10. Primera Timoteo 4, del 7 al 10, y voy a leer en la misma versión que leí al comienzo. Le dice Pablo al joven Timoteo: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer, dice Pablo a Timoteo. Y en el verso 10 le dice: por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y es el Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. Noten aquí la comparación entonces que hace el apóstol Pablo al joven Timoteo. Habla de un esfuerzo, una disciplina. ¿Qué es lo que hace un corredor de largo aliento o una persona que se está preparando para las Olimpiadas? Por ejemplo, este año se celebran las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en París, en la capital de Francia, y muchos competidores de todo el mundo van a intervenir en estas justas. Y desde luego los que compiten en las carreras atléticas, no solamente en las carreras cortas de larga velocidad o de velocidad, sino las de largo aliento como la maratón. Estos atletas, como dice Pablo aquí a Timoteo, deben esforzarse. ¿Y cómo se esfuerzan? Alimentándose bien, dejando de lado aquellas cosas que no contribuyen a su fortalecimiento muscular. Desde luego también teniendo buenos tiempos de descanso, nutriéndose adecuadamente, descansando de una forma adecuada también, y por supuesto no entrenando cada 8 días. ¿Se imaginan ustedes? Si entrenan cada 8 días o cada 15 días, no sería un buen competidor y no podría aspirar a poder no solamente competir, sino aspirar a una de las medallas que dan en estos juegos. Es lo mismo que le dice Pablo a Timoteo. El ejercicio físico es bueno para el cuerpo, pero dice que es mejor confiar en la parte espiritual, porque no solamente es provechoso para el presente, dice acá, sino también cuando vivamos en el cielo. Se preguntarán por qué es importante la disciplina en el presente para poder obtener el galardón en el cielo. Desde luego, porque la disciplina nos permite permanecer. Lastimosamente en nuestra vida con mi esposa Pili, digo yo, hemos conocido tantas personas que comenzaron con pasión, con ímpetu, con disciplina, con verdadera vehemencia su relación con Dios. Se reunían permanentemente, no perdían ningún tipo de estudio bíblico y cultivaban esa fe mediante sus tiempos con Dios personales, diarios, lo que llamamos los devocionales personales. Lastimosamente digo, esas personas fueron
divagando y fueron dejando de lado esta buena disciplina. Y al igual que un atleta que no se ejercita y no puede competir adecuadamente, un hijo de Dios que no ejercita su espíritu, como le dijo Pablo a Timoteo, no puede entonces aspirar a muchas cosas. ¿Cuál fue la manera en que el apóstol Pablo logró permanecer en la carrera y escribir lo que escribió en su carta a los romanos? He terminado la carrera, he cumplido el ministerio. Pues en Filipenses 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo nos dice cuál fue la clave. Dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Noten que para Pablo la meta era su objetivo final. Y aquí dice que él no había considerado llegar a la meta, pero una cosa hago, dice: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Pablo, el autor de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, dice: no he alcanzado todavía la meta. Pero Pablo había abandonado todo lo que fue antes, su forma religiosa de vivir, y tenía en su mente una sola cosa, como dice aquí: proseguir hasta llegar a la meta. Amigos, amigas, no hay atajos para el crecimiento espiritual. La formación del carácter espiritual en nosotros es un proceso que dura, escúchame bien, toda la vida. Y la disciplina es algo imperativo que tú y yo debemos tener para continuar la carrera. Si el Señor lo pudiéramos comparar como un río, de hecho la palabra de Dios es como ese río del cual podemos beber. No solamente es beber de Él, sino sumergirnos en Él, alimentarnos de Él y ser regados literalmente, como esa planta que necesita para crecer, ser regada permanentemente. El segundo aspecto de cómo seguir en la carrera es ser radicales. Son muchas las tentaciones y muchos los distractores que pueden venir para un buen atleta siguiendo la figura o el comparativo que hace el autor de Hebreos y Pablo a Timoteo. De hecho, en 2 Timoteo 2, del 1 al 5, mira también lo que le dice el apóstol al joven: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza que a su vez pueda enseñárselas a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar, escucha bien, a menos que obedezca todas las reglas. He observado en muchas ocasiones, me encanta ver los Juegos Olímpicos, esos atletas de verdad tan profesionales y tan bien preparados, y se han dado cuenta que cuando en las carreras de relevos o en las maratones, cuando pierden el carril, sobre todo cuando es en pista en los estadios, cuando un atleta invade el carril del otro, automáticamente es descalificado. Es lo mismo, aquí dice que uno como hijo de Dios, como soldado de Jesucristo, y la comparación que hace aquí como un soldado del ejército, no puede perder su objetivo a menos que sea radical en lo que tiene que hacer. Haciendo esta comparación del soldado aquí también, nosotros también tenemos un único capitán, tenemos una única voz que escuchar, tenemos una única instrucción de parte de Él para que ustedes y yo sigamos. Si nosotros no seguimos al pie de la letra las instrucciones de nuestro Señor, de cómo combatir en contra del pecado, de cómo combatir las cosmovisiones de este mundo, de cómo combatir las filosofías de este mundo, nuestras propias concupiscencias y el pensamiento que antes caracterizaba nuestra vida, es imposible, como dice aquí Pablo, que podamos ganar
si no obedecemos las reglas. Estuve prestando servicio militar, muchos de ustedes lo saben, y luego estuve en curso, en carrera militar. Y sí que era importante seguir cada una de las instrucciones, cada una de las capacitaciones que le daban a uno en cuanto a estrategia militar para poder cumplir los objetivos. Yo recuerdo que cuando hice la carrera militar o cuando estaba haciendo la carrera militar y hacíamos el simulacro de tomas de lugares, teníamos que ser estratégicos y teníamos que seguir la voz de nuestro instructor para poder tomar con éxito esos lugares que semejaban, ¿no?, ocupaciones de enemigos. Así es de que es importante esta parte. Saben que en una entrevista que le hicieron a un deportista de élite, le decían: ¿cómo haces tú para terminar la competencia aun cuando se te ve fatigado, cuando se te ve que tus piernas no dan más, que el aliento lo has perdido? Este atleta respondió: una motivación era que tenía dos deberes. Conmigo mismo me había impuesto esa meta, había trabajado en mi cuerpo, lo había ejercitado para enfrentar ese reto. Pero la otra razón es que había muchas personas, como lo leímos al comienzo en el texto de Hebreos, que estaban mirándome, mis hijos, mi esposa y mis entrenadores, y que confiaban en que yo podía superar esa carrera y llegar hacia el final. Tenemos que ser radicales, tenemos que ser perseverantes, que es el punto que viene enseguida. Comenzar no es suficiente, seguir el camino tampoco es suficiente, porque tenemos una lucha que, dice Pablo mismo, no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Muchas veces el enemigo nos quiere debilitar con esos dardos que lanza para decir que no podremos llegar. Pero tú y yo podemos hacerlo si nos mantenemos en carrera, si somos radicales y si tomamos cada instrucción de la palabra de Dios como la única voz a seguir. El tercer aspecto de cómo seguir en carrera, lo acabo de mencionar, es ser perseverante. Resistencia, aguante, perseverancia. Tenemos que aguantar aferrándonos aunque nos sintamos cansados. Como el ejemplo que daba hace un momento, un atleta de largo aliento requiere mucho más entrenamiento que un atleta de carreras cortas. Como ya lo mencioné, las disciplinas espirituales son importantes si y solo si las practicamos con regularidad. Como el ejemplo que te daba hace unos minutos atrás, no es lo mismo, por supuesto, hacer una oración de carrera sin el corazón, sin la guía del Espíritu Santo, a realmente dedicar un tiempo de calidad para orar. No es lo mismo hacer una lectura rápida de un pasaje, de un capítulo de la Biblia, a escudriñar la verdad de Dios. Porque cuando la escudriñamos, eso nos ayuda entonces a madurar y a crecer en la fe. Hoy quiero invitarte a eso. No leas la Biblia, escudriñala. Jesús dijo que escudriñáramos la Escritura porque ella es la que nos da evidencias de Él y nos habla de quién es Cristo. En la misma segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 al 8, le dice Pablo a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, me llamó mucho la atención la forma como se dirige Pablo a Timoteo: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Miren esto: corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero mira el verso 5: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio.
En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Qué lindo eso. ¿Saben qué es mi anhelo? Pelear la buena batalla, terminar la carrera y permanecer fiel. Dice Pablo, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solamente para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Me encantó este versículo 2 donde dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y siguiendo con la línea de pensamiento del ejemplo del atleta, un atleta, así tenga la competencia, al año siguiente se empieza a preparar desde ya. Me encanta la disciplina que tienen sobre todo los atletas, bueno, no solamente los atletas europeos, que desde niños los capacitan, los convencen de la importancia de ser perseverantes, de no rendirse. Son personas de verdad admirables. Y también conozco muchos atletas aquí en nuestro país que son personas realmente perseverantes. Si no veamos, por ejemplo, ¿no? Hablando un poquito rápidamente del ciclismo, esos grandes logros que obtuvo alguien como Lucho Herrera, ¿verdad? Que entrenaba en bicicletas que ni siquiera eran profesionales allá por su ciudad natal, Fusagasugá. Era un hombre con mucha perseverancia, y en esas carreras que recordamos y que siempre quedarán para la posteridad, que él ganó en España y en Europa, nos recuerdan que fue un hombre que perseveró. ¿Saben? Para ganar la carrera necesitamos propósito, necesitamos disciplina, pero sobre todo perseverancia. Un arduo esfuerzo, como le dice aquí Pablo a Timoteo, mantener la mente clara en toda situación, no tener temor de sufrir y ocuparnos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El cuarto aspecto de cómo seguir en carrera es tener un enfoque claro. A veces vemos la meta como algo lejano, para alcanzar. En la vida cristiana, en esta carrera que tú y yo estamos participando todavía, siempre habrá obstáculos, siempre habrá cosas que interfieran o que pretendan menguar nuestro ánimo. Habrá tristezas, habrá alegrías, pero lo mejor está por delante, en esa meta que tenemos y que estamos visualizando. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, mira lo que le dice Pablo a los creyentes y a nosotros. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo. Ese es el enfoque. Donde Cristo se ha sentado a la derecha de Dios. Concéntrese en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Noten aquí entonces el ánimo que le da Pablo a los creyentes de Colosas. Ustedes ya han resucitado, ustedes son parte del pueblo de Dios. Ustedes están corriendo la carrera, siguiendo la misma analogía. Deben buscar siempre las cosas del cielo, concentrarnos en las cosas celestiales. Ustedes se imaginan a uno de esos atletas que va en la carrera. Ustedes se imaginan si el que va punteando la maratón estuviera permanentemente mirando hacia atrás. No, él está enfocado permanentemente en la meta. Yo quisiera preguntarte, ¿tienes tú el mismo enfoque? ¿Anhelas tú las cosas del cielo? ¿Estás pensando permanentemente en cómo crecer, en cómo ejercitarte espiritualmente para hacer frente a las luchas espirituales que hay, a tu propia lucha con tu concupiscencia? Es importante entonces tener un enfoque correcto. Si nosotros de verdad no tuviéramos como esperanza
el reino de los cielos y su justicia, si no fuera el lugar que deseamos ocupar, el lugar que Cristo prepara para nosotros, entonces nuestra fe, como dice Pablo en otra de sus cartas, sería vana. Avanzar no es suficiente. Preocuparnos por los oponentes no es lo importante. Muchas personas en Cristo no avanzan hacia la meta que tienen por delante porque están mirando quién está a su lado o quién viene atrás. Siempre te lo he dicho y quiero animarte hoy también por medio de este mensaje, que tu enfoque nada ni nadie te lo haga perder. ¿Para quién hace las cosas? ¿Cuál es el enfoque? Le preguntaba en días pasados a alguien, ¿cuál es tu propósito al estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito que tienes para crecer en el conocimiento del Señor? Si es solamente llenarte de conocimientos, entonces tu enfoque está equivocado. Cuando yo estudio la palabra del Señor para crecer espiritualmente, para fortalecerme y estar vital espiritualmente hablando, entonces ese es un enfoque correcto. Y desde luego, poder cumplir con el propósito por el cual Cristo me llamó. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un enfoque en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. ¿Tú tienes un verdadero interés en esto? Eso es lo más importante. Mi pregunta final sería, ¿tienes un verdadero interés en correr o en seguir en esta carrera si ya comenzaste? Si tú tienes el interés, el Señor te va a ayudar. Tenemos una nube de testigos, como lo leímos al comienzo. ¿Y cuál es la nube de testigos que tenemos nosotros? Pues los que ya corrieron esa carrera. Abraham, Jacob, Moisés, Josué, el mismo Pablo. Todos ellos corrieron la carrera, terminaron exitosamente porque tenían su mente clara. Así es de que yo quiero animarte no solamente porque estamos comenzando este año, sino porque debe ser la meta permanente. Mira, cuando tú tienes una meta a nivel profesional, ¿cierto? Que es importante también. Cuando yo estaba terminando mi carrera como licenciado en teología, cuando estaba terminando mis estudios profesionales, lo hacía porque quería estar capacitado para enseñar la verdad de Dios. Siempre me ha parecido que es una inmensa responsabilidad ser portavoz de la verdad de Dios. Pero tuve que ser disciplinado, tuve que ser radical en dejar muchas cosas que ocupaban mi tiempo en ese momento. Tuve que ser perseverante, aún en medio de mi enfermedad, como la mayoría de ustedes conocen. Yo terminé mi carrera en esa condición en ese momento, dificultad por la fractura que tuve en la columna. Pero Dios usó grandemente a mi esposa Pili para ayudarme y decirme, persevera, no tires la toalla, falta poco para llegar y culminar. Y desde luego yo no digo esto para alardear de lo que Dios me ha permitido aprender de su palabra y ser un obrero aprobado por Él y capacitado, sino porque mi enfoque está en servirle a Cristo con integridad y en hacer las cosas, yo sé que no perfectas, pero sí con excelencia. Así es de que pongamos los ojos en Cristo, porque es el único que nos puede guiar en esta carrera que es de largo aliento. La carrera cristiana no es una carrera de 100 metros, no es simplemente una carrera de 300 o de 1000 metros, es una maratón de largo aliento. Y recuerda que para poder terminar y llegar a la meta, ¿y la meta cuál es? Llegar allá a la presencia de Cristo y que Él nos reciba diciéndonos que fuimos obreros fieles. Esas 4 cosas tenlas muy en cuenta al seguir en esta carrera. Ten disciplina, sé radical, persevera, no te desanimes, no te desalientes y ten el enfoque clarísimo. Recordemos las palabras de Jesús a la iglesia de Filadelfia, que han sido de estímulo para mí y espero lo sean también para ti. Apocalipsis 3, de los versículos 8 y 10 al 12 respectivamente. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar,
Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, dice el Señor. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Qué promesa tan maravillosa que el Señor hizo a los de la iglesia de Filadelfia y que es para ti y que es para mí. Obedezcamos a lo que Él nos mandó. Perseveremos y Él se ocupará de protegernos en el momento de la prueba, en el momento de que nuestras fuerzas fallen o se debiliten, en el momento en que seamos probados aún por este mundo. Aferrémonos, porque la corona que tú y yo tenemos y que nos espera en la meta, nadie la podrá tomar, solamente tú y yo. A diferencia de las carreras atléticas donde solamente hay un ganador, un vencedor, la carrera cristiana, todos somos ganadores. Solamente hay que llegar a la meta. Y a esa meta llegamos porque Cristo va delante de nosotros, señalándonos el camino. Su Santo Espíritu es nuestra fuerza y la luz de su palabra es la que nos trazó ya el camino. Miremos hacia allá durante cada día de este 2024 y hasta que Cristo venga por nosotros. Padre, gracias por este mensaje, el ánimo que nos da, Señor, de cómo continuar en esta carrera. Dios mío, tú conoces todos los obstáculos, todas las pruebas, las debilidades físicas, espirituales, emocionales que muchas veces nos asaltan. Pero gracias porque en ti, Señor Dios, podemos tener la disciplina, con la ayuda tuya podemos ser radicales, perseverantes y mirar hacia ese objetivo que perseguimos todos como hijos tuyos, de poder llegar ante tu trono cuando seamos llamados y poder decir: te he glorificado en la tierra, he terminado la carrera, como le dijo Pablo a Timoteo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, que cuando estemos débiles seas tú, Señor, quien nos aliente, que cuando nuestras fuerzas nos fallen seas tú quien nos levante y las multipliques, y que la única motivación que tengamos sea llegar a esa meta. Gracias porque nos aguarda el premio supremo, Señor, que es escuchar tu voz, dándonos la bienvenida a tu reino y diciéndonos: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por esta motivación y el ánimo que nos das, porque corres a nuestro lado y porque de tu mano llegaremos a la meta. En tu nombre santo, amén. Bien, no olvides por favor inscribirte a este canal si no lo has hecho. Darle me gusta. Sabes que es importante darle me gusta porque esto hace que se replique también y hace que haya más difusión de este mensaje. No olvides también que tenemos aquí, puedes verlo, las direcciones de nuestros perfiles de Instagram y de Facebook para que también allí nos sigas. Te recuerdo, si quieres ser parte de este ministerio, de esta linda labor que hacemos con mi esposa Pili, tus donaciones u ofrendas verdaderamente son muy importantes para que podamos seguir utilizando estos medios de difusión de la palabra de papá. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y vamos para adelante, prosiguiendo en esta carrera de la mano de nuestro capitán y de nuestro mejor entrenador, Jesucristo. Ten una linda semana, un fuerte abrazo.